Esta presentación se corresponde al tema de listas. El concepto de lista es bastante familiar. Manejamos listas de cosas que hacer, cosas que comprar. En general, una lista va a incluir un número de elementos y va a ser procesada de distintas formas, con una flexibilidad mayor al resto de colecciones que hemos manejado hasta ahora, donde el conjunto de operaciones venían dadas por inserciones o eliminaciones por un extremo o por otro. Bien, entonces este tema va a demostrar cómo usar las listas con distintas variantes y va a dar alguna implementación utilizando vectores y enlaces. Bien, desde un punto de vista más abstracto podemos considerar que hay tres tipos de listas. Aquellas cuyos elementos están ordenados, es decir, cuando yo digo añadir un elemento a esta lista, él sabe ya dónde ubicarse porque se sigue una relación de orden. Aquellos donde no hay un orden, con lo cual hay que decir dónde queremos colocar los elementos. Y aquellas que están indexadas, que nos recuerda un poco al concepto de vector, de manera que los elementos ocupan posiciones dentro de la lista, sin ningún orden prefijado. Bien, entonces, por ejemplo, en el caso de una lista ordenada, si yo digo añadir el 54, directamente el 54 tiene su sitio. Y vamos a manejar, igual que antes, el frente y la cola de la lista. En las listas que no están ordenadas, el valor del elemento no determina su posición, sino que tenemos que decidir dónde lo queremos, que lo queremos añadir al principio, al final o después de algún elemento concreto de la lista. En las listas indexadas buscaremos la ubicación, ¿de acuerdo? Y con las implicaciones naturales que tenemos cuando manejamos vectores, que nos va a implicar un desplazamiento de los elementos para ajustar al que queremos añadir en el hueco elegido, frente al uso de estructuras enlazadas donde es simplemente una reasignación de enlaces. Bien, entonces todas ellas tienen en común estas operaciones. Eliminar el primero o el último, eliminar uno en concreto, ver quién está al principio o quién está al final, ver si un elemento pertenece a la lista, ver si está vacía y el tamaño. Si nos damos cuenta, el método de inserción no está. ¿Por qué? Porque el método de inserción depende de cuál de las tres categorías anteriores elijamos: indexada, desordenada u ordenada atendiendo a un criterio. Pero de estas operaciones que se muestran aquí en pantalla son comunes a todas ellas. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos hablando de una lista ordenada, pues simplemente diremos añadir un elemento. Si estamos hablando de una lista no ordenada, tendremos que decir dónde queremos que se ubique el elemento, al principio, al final o después de algún otro. Y si estamos manejando una lista indexada, entonces lo que querremos será decir añade el elemento E en una posición concreta o sustituye el que está en la posición POS por el nuevo que te estoy dando, o dime quién está en la posición POS, o dime en qué posición POS está el elemento E, o elimina el que está en la posición POS. ¿De acuerdo? Estos se añaden a los métodos indicados como generales para la lista. De forma que el interfaz, en este caso para manejar listas no manejamos un único interfaz, sino que tenemos 4, de los cuales 3 heredan de list_adt, que son los mencionados anteriormente. Como podemos ver, los métodos remove first, last, etc., hasta el toString, son comunes a todos y por eso lo ubicamos en el superinterfaz. Y en los subinterfaces, ordenado, desordenado o indexado, tenemos los métodos correspondientes a cada una de las casuísticas que hemos mencionado. Bien, aquí tendríamos en Java cómo se implementaría el superinterfaz y los subinterfaces, heredando del anterior. Hay que tener este esquema bien en mente porque luego las implementaciones van a seguir este patrón y tendremos que recordar que los subinterfaces están heredando de list_adt.
Bien, un ejemplito muy sencillo sería una asignación de el sorteo, digamos, de los partidos entre equipos, ¿no? Entonces, la lista es nuestra lista de equipos que están ordenadas de mayor a menor las veces que han ganado cada uno de ellos, y la idea es emparejar el primero de la lista con el último, el segundo de la lista con el penúltimo y así sucesivamente. Bien, es un ejemplo que nos encaja bien porque esta idea de coger el primero y el último de la lista, que no lo tenemos disponible ni en cola, ni en pila, ni en conjuntos, lo tenemos disponible aquí, entonces ponemos de manifiesto un poco esta utilidad, la del poder manipular los extremos de la lista, ambos extremos. Bien, entonces según eso, pues claro, iríamos combinando scorecards con good splitters, gutter balls con 10 pins, etcétera. Una vez que tenemos confeccionado este grupo, lo que hacemos de los ganadores es quedarnos con el ganador y formar parejas nuevamente, el primero con el segundo, etcétera, ¿no? El ganador del equipo 1 con el ganador del equipo 4. ¿De acuerdo? Hasta que seguimos aplicándolo y por último tenemos la final entre los dos equipos ganadores. Vale, este diagrama UML es importante que nos quede claro. El gestor, digamos, de los torneos que maneja los equipos es el que va a estar manejando la lista. Vamos a considerar una lista ordenada. ¿Por qué? Porque los equipos están ordenados en función del número de veces que han ganado. Manejamos una lista ordenada y ahora atentos con esto. La clase que vamos a utilizar se llama ArrayOrderedList. Array porque utilizamos la implementación de vector. Bien, entonces, esta clase está implementando el interfaz OrderedListAdt que hemos mencionado anteriormente, con lo que tendrá que añadir el método add, ¿de acuerdo? Pero no perdamos de vista que este interfaz está heredando de listadt. O sea que listadt, que es un superinterfaz, también tiene una implementación, que es la que llamamos ArrayList. De forma que nuestro ArrayOrderedList tiene que, por un lado, implementar el interfaz de OrderedListAdt, porque es el tipo de lista que estamos considerando, pero por otro lado va a heredar de ArrayList con idea de tener la implementación de lista correspondiente a los métodos especificados en el superinterfaz. ¿De acuerdo? Si lo visualizamos a través del diagrama, lo que estamos viendo es que ArrayOrderedList está dando una implementación de esta subclase, pero a su vez está heredando de una clase que se llama ArrayList, que está implementando esta interfaz. O sea, la totalidad de métodos, estos más estos, están siendo implementados a través de dos clases distintas. ¿De acuerdo? De forma que ArrayOrderedList está implementando esta interfaz, en consecuencia estos tres métodos, pero al heredar de una que se llama ArrayList, está heredando la implementación de todos estos métodos. ¿Por qué consideramos ArrayList de manera separada? O sea, ¿por qué no hacemos que a la hora de implementar, como estamos diciendo que implementamos esta interfaz, según Java, estamos obligados a implementar todos estos más todos estos? Bien, pero ¿por qué se está haciendo de manera separada? Por la sencilla razón de que la implementación de los métodos del superinterfaz es común a los tres subinterfaces. Quiere decir que para tener que evitar que aquellas clases que implementen los subinterfaces tengan que implementar también todos los métodos del superinterfaz,
lo que hacemos es tener una implementación separada para el superinterfaz, decir que heredan de esa implementación separada y después decir que implementan el interfaz correspondiente, dando el código de cada uno de los métodos indicados en el interfaz. Por eso tenemos este diagrama. Nuestra clase implementa esta interfaz, ¿vale? Perdón, usa esta clase, ArrayOrderedList, que está implementando esta interfaz y está heredando de ArrayList para disponer de los métodos del superinterfaz. Bien, Tournament sería nuestro main. Este sería nuestro equipo que implementaría comparable con la idea de tener el compareTo implementado y poder compararse con otro equipo en función del número de partidos ganados. El gestor de los torneos, este es el que maneja el objeto ArrayOrderedList y entonces pide cuántos equipos va a manejar, comprueba que el número de equipos sea potencia de 2, porque si no, no vamos a poder tener que por divisiones sucesivas de 2 lleguemos a un final, o sea, a un ganador, y eso es lo que comprueba aquí, que sea una potencia de 2. Y después lo que va haciendo es pedir inicializar el nombre de los equipos y el número de victorias que tiene, de forma que lo añadimos a la lista. Recordemos que estamos manejando una lista ordenada. Quiere decir que cada equipo va a ir a parar a su sitio en función del número de partidos que ha ganado. ¿De acuerdo? Que es el dato que tenemos que introducir para que el compareTo funcione adecuadamente y que hemos tecleado aquí en la ejecución. Entonces, después de esto, lo que hacemos es, claro, el número de pasadas que hay que hacer es la mitad del número de equipos que hay, y lo que vamos haciendo es, y esta es la parte importante, remove first y remove last, ¿de acuerdo? Para que tengamos dos equipos, el primero y el último, ¿vale? Y lo vamos haciendo así para ir mostrando en pantalla todas las parejas que podemos montar con nuestra lista, ¿vale? Y el ejemplo acaba ahí, no habría que emplearlo pues seleccionando quién es el que ha ganado cada uno de los partidos, añadir los ganadores a esa lista ordenada y volver a repetir el proceso, ¿de acuerdo? Hasta que tuviéramos una lista con un único elemento que es el ganador. Vale, otro ejemplo interesante para el manejo de las listas es el problema que se llama el problema de Fabio Josefo. Fabio Josefo, que fue un judío que vivió en la época posterior a la muerte de Cristo, pero muy cercano. De hecho, fue uno de los historiadores que dejó testimonio histórico de Cristo en el siglo I, pero además fue historiador documentando otras muchísimas hazañas y disputas entre los judíos y los romanos. Bueno, pues cuenta la leyenda que Josefus, que era bastante listo, huyendo de los romanos, se escondió con 40 judíos, en total eran 41, se escondieron en una cueva, estaban sitiados por los romanos, entonces decidieron pues no entregar la vida no entregarse a los romanos y decidieron pues suicidarse. Pero suicidarse en lugar de uno a sí mismo, porque cada uno fuera matando al que tenía a su derecha. Claro, al ir haciendo que cada uno matara al que tuviera a su derecha, pues eso pues tiene una circularidad y se van eliminando personas, el proceso es cíclico hasta que al final queda una persona. Bueno, según cuenta la historia, después con los 41 judíos de partida, quedaron Fabio, Josefo y otro más, que al final Fabio le propuso al otro judío que se entregaran a los romanos. Bastante curiosa la historia. Bien,
una visualización de cómo sería, pues la vemos aquí. Si tuviéramos 7 personas, pues claro, y el salto fuera de 2, o sea, cada 3 elementos, cuento el 1, el 2 y el 3 es el que muere, el 4, el 5, el 6 es el que muere, el 7, el 1, el 2, perdón, el 7, el 1, el 2 es el que muere y así sucesivamente, ¿no? Hasta que queda el 4, que sería nuestro Fabio Josefo. Bueno, a la derecha tenéis un enlace a un vídeo que os animo a que veáis, de Number 5, de esta serie de vídeos vinculados a matemáticas, que explica de una manera muy sencilla por qué, o sea, cómo saber en qué lugar hay que sentarse para quedar el último, siendo n personas, ¿vale? Es tan sencillo como ver la descomposición de n como una potencia de 2 más un m, que es un residuo, entonces 2m más 1 es el que se va a quedar al final eh, a salvo, ¿de acuerdo? Bueno, en el vídeo tenéis la explicación. Bueno, pues este ejemplo lo implementamos como una lista indexada, ¿de acuerdo? Aquí ya no es una cuestión de ordenar, es una cuestión de dónde está cada uno. Entonces, en la implementación que tenéis aquí pide el número de soldados y el salto que quiere dar entre los soldados, y lo que hacemos es añadir todos los soldados en nuestra lista. Fijaros que se añaden como objetos integer. Y entonces manejamos nuestra variable contador como el salto -1, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí lo que vamos haciendo es ir extrayendo de la lista, ¿vale? Vamos extrayendo de la lista el valor del contador. Restamos 1 al número de personas y siempre que nos sigan quedando personas, el contador hay que actualizarlo. Claro, hay que actualizarlo primero con el residuo del tanto por ciento número de las personas, porque eso nos determina, ¿no? Es lo máximo que podemos contar. Y como veis ahí, le debemos restar 1 porque hay una persona menos. O sea, cada uno va a quedar una posición más a la izquierda de donde estaba al principio. O sea, al principio no, de donde estaba con respecto a la iteración anterior en la cual ha muerto otro judío, ¿vale? Entonces tu posición cambia, ¿no? Cuando muere el de tu izquierda, tú estás en una posición menos, ¿no? Y así sucesivamente. Vale, ahí tenéis una simulación con 5 soldados y un salto de 2, que se correspondería con el ejemplo de que cada uno va matando al de su derecha, ¿no? Y el orden en el que van muriendo. El 2, 4, 1, 5 y el último sería el 3, que quedaría vivo. ¿Vale? Ahí, y abajo tenéis también una explicación de por qué el proceso de resta del -1 que hacemos. ¿Vale? Vale, entonces, resumiendo, es un ejemplo donde manejamos una lista indexada y donde los elementos los elementos del vector que almacena cada uno de los objetos en una posición concreta, pues ya tiene en cuenta el hecho de que cuando eliminamos un elemento de ese vector, pues todos los elementos que hay a su derecha se reubican para rellenar el hueco. ¿De acuerdo? Bien, veamos la implementación mediante vectores de listas, ¿no? La primera cuestión que nos surge es que tenemos que fijar el 0. O sea, tenemos que fijar el final de la lista en un sitio. Entonces lo podemos fijar en el 0. Entonces conforme vamos insertando, pues el rear es el hueco, como siempre, donde podríamos añadir el siguiente. Y el front, pues como hicimos en las colas, es la posición 0. Vale, entonces ArrayList es la clase que nos va a implementar el superinterfaz que hemos mencionado antes. Bien, constructores para creación de los vectores y
Bueno, se da la implementación aquí de algunos métodos, los más relevantes. Los que aquí no se implementan es porque se completan como parte de la práctica de la semana. El método remove, por ejemplo, se apoya en un método find, que vamos a ver después, donde se busca un elemento concreto en qué posición está. Si ese index me devuelve un not found, lanzo la excepción. Y después lo que hago es extraer el result que voy a devolver, que está en la posición index, y lo que tengo que hacer es desplazar hacia la izquierda todos los elementos, colocando en la posición scan el que está a su derecha, en la posición scan +1. Y en la posición real colocar el null, ¿de acuerdo? Porque ya hemos desplazado todos los elementos hacia la izquierda. Hay que tener en cuenta que no se nos pase que hemos restado rear una unidad. ¿Por qué? Porque rear lo que guarda es la posición disponible para el siguiente que venga. Ahí no hay nadie. Si yo quiero considerar la posición donde está el último, a rear tengo que restarle una unidad. ¿De acuerdo? Y entonces daros cuenta que como es un menor estricto, de rear, donde está el último, scan está tomando el valor donde está el penúltimo. Pero como aquí estoy haciendo scan +1, estoy accediendo también en la última iteración del bucle for al último elemento del vector. Aconsejo pintar sobre el papel un vector e imaginar un index en una posición intermedia y darle valores a las variables para que comprobéis que funciona adecuadamente. Vale, el método find sobre el que nos hemos apoyado, que además es privado, con la idea de que sea solamente interno para la clase, es tan sencillo como esto. Obviamente no debe estar vacía, ¿eh? Si está vacía, el resultado va a ser not found la excepción la lanzo en el remove, no en el find. Si no está vacía, entonces mientras no me salga del vector y no lo haya encontrado, pues voy a estar avanzando. ¿Y cuándo voy a poner el found a true? Cuando el equals se haga cierto. El target sea igual al list de scan. O el list de scan sea .equals el target. Podemos hacerlo de las dos formas. Y avanzamos el scan. ¿Vale? Cuando termina, si lo he encontrado, pues en la posición de scan es el result. Este método find lo podemos reutilizar después en la implementación de otros métodos. Por eso el interés de tenerlo implementado, ¿vale? Para otros métodos no solamente del superinterfaz, sino también del subinterfaz, si fuera necesario. Lo que pasa es que para eso habría que modificar la visibilidad para ponerlo protected en lugar de private. Bien, el método contains es muy sencillo, es simplemente llamar al find, ¿vale? Que ya lo tenemos implementado. El método añadir un elemento, fijaros que esto es ArrayList, y ahora vamos a ver la implementación de algunas cosas en las subclases. En ArrayOrderedList, que hereda de la clase de lista ADT, ¿vale? Del interfaz, o sea, el interfaz OrderedList hereda de list ADT. Entonces, para la implementación vía vector de una lista ordenada, el método añadir que hemos comentado anteriormente está basado en un criterio de orden, ¿vale? Como objetos comparables. Entonces, expando la capacidad, por supuesto, traduzco la referencia como objeto comparable para poder acceder a la interfaz y mediante un bucle, mientras no me salga y además la comparación me encuentre que los valores que veo son más pequeños que yo, que el element, ¿eh? Entonces lo que voy a hacer es avanzar. Cuando este bucle termina puede ser por dos cosas, o porque he llegado al final, es decir, yo soy mayor que todos los demás, o bien porque se ha interrumpido a mitad antes de llegar al final porque ya he encontrado el hueco en el cual tengo que ubicarme, ¿vale?
Bien, en cualquier caso, ya tenemos como punto de referencia la variable scan, que es donde nos hemos parado. Entonces ahora con otro bucle lo que tenemos que hacer es desplazar todos los elementos para crear un hueco. ¿Vale? Voy a desplazar todos los elementos que hay desde el final hasta scan para crear un hueco. Y en ese hueco es donde voy a colocar mi elemento. Y por supuesto incremento rear porque tenemos un valor más en el vector. ¿De acuerdo? Entonces resumiendo, busco hasta encontrar mi hueco, desplazo todos los que hay a la derecha para crear un hueco en el cual colocar el elemento. Bien, nuevamente aconsejo visualizar esto sobre el papel con un vector de ejemplo y visualizando el valor de las variables. Para el caso de las listas no ordenadas, la única forma de insertar es pues al principio, al final o después de un elemento. ¿Vale? Es nuestro único criterio. Entonces, el método añadir después de un elemento T, o sea, quiero añadir un elemento después de un objeto target, ambos de tipo T, obviamente. Expando si la capacidad se ha completado y de manera similar a antes vamos buscando nuestro objeto target hasta que lo encuentro. Si scan termina valiendo rear, es que no he encontrado a target, con lo que tengo que lanzar la excepción element not found. Si sí, entonces incremento scan y lo que voy a hacer, como hemos hecho anteriormente, crearle un hueco. Crearle el hueco al elemento que quiero insertar en la posición scan. Bien, aconsejo visualizar sobre el papel el valor de las variables y los incrementos para ver la generación del hueco, cómo se hace efectiva en el vector. Bien, Java posee su propia API de colecciones para manejar los array list y los linked list. Ambas derivan de la clase de las clases abstractas de la clase abstracta AbstractList, que implementa el interfaz list, que deriva de Abstract Collection, que implementa collection. Esa es la estructura jerárquica que considera Java en la implementación de las listas. Bien. ArrayList tiene un redimensionado automático, ¿no? De manera similar, análoga a la que hemos hecho nosotros en nuestra implementación. Bien, ¿y qué pasa con los enlaces? Si en lugar de vectores usamos enlaces. Entonces, en lugar del ArrayList tenemos nuestro linked list, que implementa list.adt. Entonces, a diferencia de antes, ahora lo único que manejamos son las referencias a la cabecera y a la cola de la lista, que son de tipo linear node. Entonces, vamos a ver algunos métodos y el resto se completan como parte de la práctica semanal. Por ejemplo, para borrar el elemento target, podemos lanzar o bien que la colección está vacía o que no lo encuentro. ¿Vale? Aquí tenemos la primera excepción. ¿Vale? Declaramos dos variables, previous y current, que vamos a manejar para movernos por la lista. Esto es análogo a lo que hicimos con las implementaciones anteriores, con la presentación que se hizo genérica de listas un par de temas atrás. Bien, entonces, mientras, fijaros que current está apuntando a la cabecera de la lista. Bien, entonces mientras current no termine apuntando a null, ¿vale? Y además no lo haya encontrado el elemento, si el valor, el elemento que está apuntando, que tiene target, es igual que el que esté apuntando ahora mismo en current, entonces es que lo he encontrado. Y si no, muevo los dos punteros a una posición a la derecha. Previous es current, current es el siguiente. De forma que previous y current guardan una posición de diferencia.
Los dos van avanzando a la derecha como buenos hermanos, ¿vale? Entonces, este bucle puede haber terminado por haberlo encontrado o no. Y eso me lo dice la variable found. De forma que si found sigue siendo false, not found es cierto y lanzo la excepción. Vale, ya lo he encontrado. Si llego a este punto es porque lo he encontrado. Y tengo que eliminarlo de mi lista. Entonces ahora vamos con los casos extremos. Primero, ¿había solo un valor? Fijaros que manera más sencilla. ¿El size era 1? Sí. O sea, solo había uno en la lista y era el que quería borrar. Con lo cual, lo único que hay que hacer es inicializar, asignarle null a la cabecera y cola. No, vale, hay más de uno, pero sigue siendo un caso extremo el hecho de que justo quisiéramos borrar el primero. O sea, Current se ha quedado apuntando a head. ¿Ah? Fijaros que eso ocurriría cuando este bucle while, en la primera iteración, que Current está apuntando a head, lo hemos inicializado aquí. A la hora de hacer esta comprobación, accedemos al valor element apuntado por Current y vemos que es igual que el target. El found se hace true, esto ya se hace falso y este bucle termina. Es decir, no se ha llegado a mover ninguno de los dos, ni previous ni current. Entonces, ¿current es head? Sí. Pues eso es que quiero borrar el primero de la lista. Pues lo único que tenemos que hacer es que head apunte a su derecha, que es la derecha de current, porque current es head. Podríamos haber puesto aquí perfectamente que head es igual a head.getNext. Es lo mismo, porque las referencias son iguales. ¿Vale? No. Vale. No es la cabecera. Siguiente caso extremo que nos afecta. ¿Es la cola? O sea, Current se ha quedado apuntando al último. Eso es un caso extremo. ¿Por qué? Porque en este caso estamos eliminando el último nodo y lo que hay que hacer es modificar la referencia de cola. ¿Cuál es el valor que debe guardar cola? El anterior. Gracias a que hemos tenido nuestra variable previous corriendo una posición a la izquierda de current, pues podemos asignarle a cola el valor de la referencia de previous, que se ha quedado una posición a la izquierda. Bien. Y desenganchamos el último vagón, el del nodo que estamos borrando, diciendo el siguiente de cola es nadie. ¿Vale? Con lo que el último nodo, que es el que queríamos borrar, queda suelto. No. Vale, este no es porque es cualquier otro nodo intermedio de la lista. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Pues, claro, como previous está apuntando al anterior y current está apuntando al que quiero borrar, que por cierto, el return que voy a hacer va a ser del elemento apuntado por current, pues tengo que hacer que el siguiente de previous ya no sea current, que el siguiente de previous sea el siguiente de current. De esta forma nos hemos saltado a current, ¿de acuerdo? Y decrementamos count, que es una variable que está ahí, que en algunos casos la podremos utilizar, a lo mejor para el size, por ejemplo, para devolver directamente el número de elementos, ¿no? Entonces necesitamos actualizar esa variable convenientemente. Bien, otra extensión importante, muy útil, es cuando manejamos listas doblemente enlazadas. En una lista doblemente enlazada, que es un double node, en lugar de un linear node, cada nodo está apuntando no solo al siguiente, sino también al anterior. De forma que el primer nodo tendrá un anterior que será null, el último nodo tendrá un siguiente que es null, pero tendrá un anterior, que es el penúltimo nodo. Igual que el primero tiene un siguiente que es el primer nodo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el interés de manejar estructuras doblemente enlazadas? El que podamos movernos a izquierda y derecha libremente. Fijaros que en la implementación anterior yo tenía que utilizar mi variable previous para tener la referencia del anterior, porque current se me quedaba apuntando el que borraba.
En una lista doblemente enlazada no necesito esa variable porque siempre tengo acceso a izquierda y derecha. Pero no es una cuestión solamente de ahorrarnos una variable, es que puedo moverme libremente en la lista a izquierda y derecha para hacer una navegación más completa y más particularizada a alguna situación especial. Bien, aquí tenéis gráficamente cómo se ve afectado lo anterior cuando manejamos una lista doblemente enlazada, con las inserciones al inicio, cómo se actualizan los nodos, con las, con las inserciones en un punto intermedio o con las inserciones al final. ¿De acuerdo? Son bastante visuales y fáciles de entender a partir de la representación gráfica. Entonces, nuestra clase doble nodo es muy intuitiva, manejamos referencias al anterior y al siguiente. Perdón, al anterior y al siguiente. Y seguimos guardando un elemento del tipo E. El resto es lo lógico, con la diferencia de que ahora tenemos un get para el siguiente y un get para el anterior. Igual que tenemos un set para el siguiente y un set para el anterior. O sea, tengo que poder tocar los 4 enlaces accesibles desde un nodo. Bien, entonces, ¿cómo se ve afectado el remove? Bueno, aquí podemos hacer la implementación de insertar al principio, al final, insertar después de un nodo, borrar el del principio, el del final, insertar dos posiciones después de un nodo concreto. O sea, tenemos muchísimas variantes, pero vamos a ver aquí la implementación del remove cómo sería para que lo entendamos. Imaginemos que queremos borrar el elemento tipo T. Bien, entonces, lo primero es, bueno, esta es una implementación, pero hay otras. Lo primero podría ser buscar la referencia de el nodo que queremos borrar con un método find análogo al que hemos visto antes. El de antes era para una lista indexada mediante vectores y nos devolvía la posición en la que estaba, ¿vale? Sin embargo, aquí mi método find me está devolviendo la referencia al nodo que quiero borrar. Si no disponemos del método find, es tan sencillo como hacer un bucle while para ir recorriendo desde la cabecera de la cola hasta el final, hasta que con el equals se hace cierto que el elemento que estoy apuntando con current es el que quiero buscar, es el que quiero eliminar, ¿vale? Si esa referencia es null, es que no está, extraigo el result que tengo que devolver y ahora vamos a actualizar la lista. Siempre mentalidad de casos extremos. Siempre tenéis que considerar todos los casos extremos. No me importa que desgloséis de manera excesiva todas las situaciones posibles que se pueden dar y que en algunos casos el código sea lo mismo que en otros casos. O sea, eso no es un problema. No es un problema. Quizá es un código, digamos, redundante, porque podréis haber simplificado la estructura del if-else, pero no es un problema porque funcionará bien. El problema lo tenemos cuando obviamos situaciones extremas, porque ahí sí que nos va a fallar en ejecución el programa. Bien, ¿es el comienzo de la lista lo que quiero borrar? Pues entonces llamo a mi método removeFirst, que ya lo tengo implementado. Nuevamente, aquí tenemos que ser muy conscientes del reuso de los métodos que ya están implementados. No se trata de engordar la implementación de todos los métodos, ¿vale? No, vale, ¿era el último? Pues entonces es un remove last. No, es decir, es un nodo intermedio. Bien, entonces este ya nos lo tenemos que trabajar nosotros. Entonces, gráficamente lo vemos aquí. Yo estoy apuntando con nodeptr a un nodo intermedio, ¿vale? Lo que tengo que hacer es, primero, que el anterior de su siguiente sea el anterior del naranja y que el siguiente de su anterior sea el siguiente del naranja. ¿Se ha entendido? Pues eso es lo que vamos a ver implementado aquí. Fijaros que decimos que
dado nodo de PTR, dado su siguiente, a su siguiente le vamos a cambiar su anterior para que sea el anterior del naranja. Es decir, es esta flecha que acabamos de tirar en este momento. Esta 1, en lugar de que este esté apuntando aquí, está apuntando al anterior. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al nodo azul de la derecha le hemos cambiado su anterior para que sea el anterior del naranja. Bien, y nos queda esta flecha de acá. Al anterior del naranja le voy a cambiar su siguiente para que sea el siguiente del naranja. ¿De acuerdo? Que es esta actualización de acá. Y decrementamos el contador. Bien. Con las listas también puede ser de interés el que recorramos una lista utilizando un iterador para tener, como sabéis, una estructura homogénea con la cual recorrer, un mecanismo homogéneo con el cual recorrer una colección, igual que hemos hecho con los ejemplos anteriores. Entonces, tenemos nuestro método que devuelve el iterador, que es una instancia de un objeto de esta clase, que está implementada aquí. Bien. Y que tiene un constructor para coger tanto el tamaño como la referencia al primer nodo de nuestra lista enlazada. De forma que el hash next es que el current que está apuntando al comienzo de la lista sea nulo o no, y avanzar al siguiente es, si no has tenido la precaución del hash next, pues te comes una excepción, obtengo el elemento apuntado por current, lo avanzo a la derecha y devuelvo el resultado. Bien, aquí tenéis un resumen de los conceptos que hemos visto y con esto termina la presentación del tema.